Hola, muy buena. Otro vídeo sobre el multiplicador. Vale, mirad, aquí he puesto un modelo un poco más complejo. Ya aparece el sector público, aparece el gasto público y los impuestos. Los impuestos es también un componente autónomo, no hay la parte proporcional a la renta. Y voy a sacar el multiplicador respecto de los cuatro componentes autónomos que hay: consumo, impuestos, inversión y gasto público. Y voy a ir haciéndolo uno a uno para que veáis cómo se hace. A ver, ¿cómo se haría, por ejemplo, el multiplicador? Imaginad que lo que cambia, hay un cambio en el gasto público. Vamos a calcular el multiplicador. Vale, pues lo primero que voy a hacer es marcar los elementos que van a cambiar. Yo primero quiero ver el efecto que tiene sobre la renta, o sea que marco la renta, porque quiero ver el cambio de la renta, y luego el otro componente que va a cambiar. He dicho que era el cambio del gasto público, pues será este de aquí. Bien, pues voy a utilizar el diferencial y lo único que tengo que diferenciar son esos tres elementos que he marcado. Entonces aquí, el diferencial en la I, o sea, el cambio en la renta va a ser igual. Este no cambia, cero. Ese principio no cambia, también sería cero, pero como va multiplicando a este, se dejaría pues C por el cambio en la renta. Este de aquí no cambia, cero. Ese no cambia, no se pone, y este sí cambia, pues se pondrá un diferencial del gasto público. Solo estoy colocando lo que cambia y la renta. Vale, pues todo lo que lleve diferencial de I se pasa al lado izquierdo y me va a quedar diferencial de I menos C diferencial de I tiene que ser igual al diferencial, o sea, al cambio en el gasto público. Recordad que el diferencial se puede asociar a cambio. Aquí saco factor común el diferencial de I y me va a quedar 1 menos C. Pues esto saldría, el cambio en la renta va a ser igual a 1 partido de 1 menos C por el cambio en el gasto público. Y eso lo voy a poner por aquí. El cambio en la renta va a ser igual a 1 partido de 1 menos C por el cambio en el gasto público. Y ese va a ser el multiplicador. Ese es el que me va a medir el efecto en la renta ante un cambio en el gasto público. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora cambiara, por ejemplo, la inversión autónoma? Bueno, un cambio en la inversión autónoma. Vale, pues entonces ahora lo mismo, tengo que ver qué elementos van a cambiar. Pues quiero medir el cambio en la renta y luego ya en la inversión autónoma. Pues tengo que diferenciar esos tres. Y pondré, pues, diferencial de I. O sea, el cambio en la I tiene que ser igual. Esto no cambia, fuera. Esto no cambia, pero como va multiplicando a este que sí cambia, pues se pondrá C por el cambio en la I. Este no cambia, pues fuera. Este sí cambia, pues el cambio en la inversión autónoma. Y este no cambia, fuera. Entonces, todo lo que lleve diferencial de I se pasa al lado izquierdo y me va a quedar así. Saco el diferencial de I, factor común, y aquí me queda pues 1 menos C, diferencial de I sub 0. Esto lo paso dividiendo y me va a quedar que el cambio en la I va a ser igual a 1 partido de 1 menos C por el cambio en la inversión autónoma. Y lo mismo de antes. Ese va a ser el multiplicador, o sea, el que me va a medir el efecto en la renta de un cambio que se produzca en la componente autónoma de la inversión. Si el cambio fuese, por ejemplo, en la componente autónoma del consumo, por ejemplo aquí, pues ¿qué elementos cambiarían? Pues ahora cambiarían esos tres. Pues yo pondré el cambio en la I, tiene que ser igual al cambio que tenga el componente autónomo del consumo, más el cambio que tenga la renta, pero multiplicado por C, y todo lo demás no cambia. Este no cambia, no cambia, no cambia, fuera. Y lo mismo de antes, pues el diferencial de I, este pasaría restando, sacaría factor común y me va a quedar esto. O sea que el cambio en la renta va a ser igual a 1 partido de 1 menos C por el cambio en el consumo autónomo.
y este va a ser el que me mida el efecto que tiene la renta a un cambio en el consumo. O sea que estos tres cambios, o sea, si cambia S, S o S, el multiplicador va a ser el mismo, ¿vale? O sea, los tres van a tener un mismo efecto sobre la renta. Vale, ¿cuál queda ahora por medir? Pues ahora quedaría por medir el componente autónomo de los impuestos. Otra cosa que es de destacar es que un cambio un aumento en el gasto público produce un aumento en la renta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque 1 partido de 1 menos c es positivo. O sea, esta fracción es positiva. Entonces, el mismo signo que tenga este cambio va a tener este. Si este aumenta, ese aumenta. Si este disminuye, este disminuye. Lo mismo con los otros tres, con los otros dos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con un cambio en el componente autónomo de los impuestos? Vale, ahora, ¿qué es lo que cambia? Quiero medir el cambio en la renta y en el componente autónomo, que son las partidas que cambian. Vale, pues el diferencial de I, o sea, el cambio en la I va a ser igual. Aquí nada, y aquí se va a quedar C por el cambio en la renta. Como aquí hay un menos, pues menos, otra vez la C por el cambio en el componente autónomo de los impuestos. Y todo lo demás no cambia, pues fuera. Este lo paso para acá y sacando factor común, pues me va a quedar, y en el lado derecho me quedaría eso. Despejando el diferencial de I, pues me va a quedar menos C partido de 1 menos C por el cambio en el componente autónomo de la inversión. Vale, ahora esta fracción tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque lo de abajo, 1 menos C es positivo. La parte de arriba es negativa. Menos entre más, esto da menos. Entonces, el efecto que tiene un cambio en los impuestos es de signo contrario en la renta. Por ejemplo, si los impuestos suben, la multiplicación daría negativa, luego la renta bajaría. Si los impuestos bajan, menos por menos más, la renta subiría. O sea que el efecto que tiene un cambio en los impuestos va a ser de signo contrario en la renta. Pues este sería el multiplicador de un cambio en el componente autónomo de la inversión. Vale, esto se podría complicar un poco más, añadiendo, por ejemplo, que la inversión tenga una parte que dependa de la renta, añadiendo sector exterior, pero siempre va a ser lo mismo. Esto lo podríamos acompañar con un modelo. Mira, creo que esto cayó en un examen y decía, a ver, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Y decía, vale, imaginad que yo tengo este modelo. Y aquí tengo, vale, I menos T0 más I0 más 0,1 I más G0. Vale, imaginar que yo tengo ese modelo. Y me dice, ¿qué cambio se producirá en la renta si los impuestos aumentan en 200 unidades? Imaginaros que los impuestos autónomos aumentan en 200 unidades. ¿Qué efecto tendría eso en la renta? Vale, no me valdría este modelo que he hecho porque he introducido la inversión, la he modificado y ya tiene un componente que depende de la renta. Entonces, el primer paso sería pues, ver los elementos que van a cambiar. ¿Qué elementos van a cambiar? Pues lo primero, la renta. La renta la tengo aquí. Y luego el elemento que cambia sería la inversión autónoma. Pues nada, a medir cambios. Bueno, pues el cambio en la renta va a ser igual.
Este no cambia, 0. Aquí se va a quedar 0,8. La renta sí cambia, pues 0,8 diferencial de I, menos, porque aquí pone un menos, 0,8 por el cambio que tengan los impuestos. Esto no cambia, fuera. Esto sí cambia, pues más 0,1 diferencial de I, y esto no cambia. Y ahora, ¿qué es lo que lleva diferencial de I? S, S y S. Pues todo para allá. Y me va a quedar diferencial de I menos 0,8 diferencial de I menos 0,1 diferencial de I igual a ¿cuánto? A menos 0,8 diferencial de T0. ¿Cuánto da 1 menos 0,8 menos 0,1? Pues 0,1. 0,1 diferencial de I, o sea, 0,1 por el cambio en la I va a ser igual a menos 0,8 por el cambio en los impuestos. Despejando de aquí, pues me va a quedar menos 0,8 entre 0,1 por el cambio en los impuestos. O sea que el cambio en la renta va a ser, ¿cuánto da menos 0,8 entre 0,1? Menos 8. ¿Cuánto cambian los impuestos? 200. ¿Y cuánto da menos 8 por 200? Menos 1600. O sea, el incremento en la renta va a ser igual a menos 1600. O sea que un aumento en los impuestos de 200 unidades va a suponer que la renta disminuya en 1600. ¿Qué efecto tendría, por ejemplo, esto sobre el consumo? Pues tendría que mirar la parte que depende del consumo. El consumo sería esta parte de aquí. Bueno, pues sería consumo igual al consumo autónomo. Y no os preocupéis porque no conozcáis el consumo autónomo. Eso, como no va a cambiar, va a desaparecer. Es la ventaja que tiene de utilizar los diferenciales, que no me hace falta conocer aquellas partidas que no van a cambiar. Más 0,8 por I menos T sub 0. Esa es la parte que depende del consumo. Pues yo lo que quiero ver, ¿qué partes van a cambiar? Pues esa y esa. Pues ya veis, el cambio en el consumo va a ser igual. Este no cambia, pues fuera. A 0,8 por el cambio en la renta, menos 0,8 por el cambio en los impuestos. El cambio en el consumo va a ser igual. 0,8 por lo que haya cambiado la renta, menos 1600. Menos 0,8 por lo que haya cambiado los impuestos, que son 200. ¿Y cuánto da esto? Pues cogemos la calculadora y así vamos más rápido. 0,8 que multiplica a 1600. Bueno, creo que sale 1440, pero en negativo. O sea que el cambio en el consumo, o sea, hay una disminución en el consumo de 1440. ¿Cómo cambiaría, por ejemplo, la inversión? Pues tendremos que mirar cuál es la partida correspondiente a la inversión, que sería esta de aquí. Pues haríamos esto, inversión igual a la inversión autónoma más 0,1 renta. ¿Qué partidas cambian? Pues cambiaría esa y esa, pues a utilizar diferenciales. El cambio en la inversión va a ser igual, aquí nada, no cambia, a 0,1 por el cambio en la renta. O sea que el cambio en la inversión va a ser igual a 0,1, el cambio en la renta era menos 1600, y 0,1 por menos 1600 son menos 160. O sea que el incremento en la inversión son menos 160. O sea que los efectos son devastadores. Y por ejemplo, ¿qué efecto tendría? ¿Qué efecto podría tener, por ejemplo, en el ahorro? Bueno, pues el ahorro
era la parte de la renta disponible que queda una vez que le quitamos el consumo. Pues en este caso, la renta disponible era I menos T0 menos el consumo, que va a ser menos C0, y menos 0,8 por I menos T0. Bueno, ¿qué partidas cambian aquí? Pues el ahorro, que lo quiero medir, esto cambia, eso cambia, eso cambia y eso cambia. Podría sacar factor común y juntar esto, pero no lo voy a hacer. Voy a derivar directamente desde aquí, pues el cambio en el ahorro va a ser igual. Lo que cambie la renta, menos lo que cambie los impuestos. Esto no cambia. Luego menos 0,8 veces lo que cambie la renta. Y menos por menos más, pues más 0,8 veces lo que cambie los impuestos. Y aquí simplificando, lo que cambie la renta menos 0,8 veces lo que cambie la renta son 0,2 lo que cambie la renta y menos el cambio en el impuesto más 0,8 pues sale menos 0,2 veces el cambio en los impuestos. ¿Y esto qué sale? Pues estos son 0,2. ¿Cuánto cambia la renta? Menos 1.600. Menos 0,2. ¿Cuánto cambian los impuestos? 200. ¿Y esto qué sale? Pues estos son menos 320 y menos 40, creo que sale menos 360. O sea que el ahorro, si no me equivoco en las cuentas, a ver, por si acaso, 0,2 por 1.600, 360. O sea, se produce un cambio en el ahorro de menos 360. Muy bien. Pues recordad una cosa. ¿Recordáis la fórmula de esa identidad? A ver, el ahorro. Este aumentaba en 200. O sea, este cambia en 200. La inversión bajaba en 160. El gasto público no cambia, o sea, ese es cero. Pues, ¿cómo ha cambiado? O sea, para que se siga manteniendo esto, el ahorro, este pasa para acá restando, pues el ahorro tiene que disminuir en 360. O sea, lo podríamos haber sacado desde la expresión esta. Muy bien, pues ejercicio resuelto. Podríamos mirar también el saldo presupuestario, el déficit presupuestario. Podríamos mirar más componentes, pero todo es lo mismo. Siempre mirar qué parte cambia y usar el diferencial. Pero siempre, para poder hacer esto, empezar siempre con un cambio de la renta. Porque los demás componentes van a depender de la renta. Entonces, vamos a ver qué efecto tiene el cambio de la componente que me digan sobre la renta. Una vez que tenga cambio sobre la renta, ya coger la componente que me diga y medir cambio ahí. Bueno, pues un ejemplo bastante completo. En el examen no era exactamente este, simplemente me decía una cosa, pero bueno, aquí me he enrollado lo que no está escrito. Bueno, pues ya hasta el siguiente vídeo.